son para lógica y así sucesivamente. Vamos a ver operadores para cada uno de ciertos elementos que forman la matemática. Y aprovechando ese olvido, la matemática discreta se entiende como toda aquella matemática sobre elementos que son perfectamente medibles. ¿Sí? ¿Qué elementos no son medibles completamente? A ver, una pregunta. ¿Alguien sabe cuánto es el valor de pi? 3.1416. Exacto. Ese no es el valor exacto. El valor exacto de pi llevan 20 millones de cifras y aún no lo han encontrado completamente. O sea, es un valor muy, muy grande, un valor real. Hay dos matemáticas, podemos dividirlo en dos partes, la matemática continua y la matemática discreta. La matemática continua es la que ustedes ven en cálculo, cuando ven las funciones y ven todo ese tipo de cosas. La matemática discreta no. La matemática discreta está más relacionada con la computación porque está relacionada con cosas que se pueden medir concretamente. Y eso está relacionado también con los conjuntos, porque con los conjuntos normalmente también podemos clasificar a cada uno de los elementos y podemos hacerlo definible. Una pregunta, una cuenta en Facebook es completamente definible, o sea, pueden identificar sus elementos y pueden decir, esto es una cuenta en Facebook y esto no es una cuenta en Facebook. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Como qué cosas, qué caracteriza a una cuenta en Facebook. Primero que ¿Está nada, activa? Si está activa o no está activa, es el estado, digamos llamar. El estatus, ¿está activa o no está activa? ¿Qué más? que Tiene un pertenece correo precisamente a Facebook. Ajá, que tiene una cuenta de correo electrónico asociada, ¿están de acuerdo? Se supone que las cuentas de correo electrónico también son para mayores de edad, ¿no? Por lo menos se supone. ¿Qué pueden tener? Pueden tener una foto de perfil. ¿Qué más pueden tener? Por los datos personales. Exacto, el nombre, Bueno, no, la edad. pero no todos los datos personales, o sea, ciertamente uno que otro. Sí, exacto. O sea, es lo de nuevo. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, el caso del elemento conjunto de los alumnos. Yo puedo tener alguien que diga, pues es un alumno. ¿Y por qué es un alumno? Pues porque tiene un número de control, tiene los datos asociados a la escuela, tiene el dato asociado a una carrera, lleva unas materias, etcétera. Y yo podría decir que también tiene un dato asociado como el de que un alumno conoce de su área, pero no es necesariamente cierto. O sea, porque hay varios alumnos que pues igual, por las razones que gusten, pues igual nada más vienen a divertirse, ¿no? Y obviamente hasta que terminan saliendo de la escuela. Pero hay ciertos, podemos llamar que los elementos tienen una parte obligatoria y tienen una parte opcional, lo cual también lo van a ver en los lenguajes de programación, que cuando definen un objeto, hay ciertas cosas que son obligatorias y hay ciertas cosas que son opcionales. ¿Están de acuerdo? Entonces eso define un elemento de un conjunto. Hablábamos ayer sobre la unión, que es un operador que permite juntar dos, dos, dos conjuntos. Porque pongamos ejemplos de que se hace. Ponía ayer el de las cuentas. Quiero difundir un mensaje, entonces varias cuentas. Quiero difundir un mensaje, entonces junto a varias cuentas y trato de difundir a todos sus elementos. Otro caso sería, por ejemplo, cuando buscamos en Google. Cuando buscamos en Google, muchas veces tú puedes programarlo para decirle que lo busque, que busque
diferentes tipos, por ejemplo, documentos en español y documentos en inglés. Eso sería una unión. Sería unir los resultados en español, unión, los resultados en inglés. Otro ejemplo de unión sería el que les pongo mucho. Imagínense que se van a casar. Entonces, ¿por qué aplicar ahí la unión de conjuntos para la boda, para la fiesta, la pachanga? ¿Por qué aplicamos la unión de conjuntos? Para la selección de comida que se va a dar en la boda. Sí, exacto, Isaac, tienes mucha razón, porque tienes que ver los invitados, ¿no? Sí, pues cuántos niños van a ir, cuántos adultos, o A todo. ver, pártelo de la siguiente manera, son los invitados del novio, unión, los invitados de la novia, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Y luego vamos a quitar, o sea, unimos los invitados del novio, luego los invitados de la novia y le quitamos los invitados en común. O sea, los invitados en común no se cuentan dos veces, se cuentan una sola vez. ¿Están de acuerdo? Entonces, imagínense una boda en donde dicen el novio, como pues es así más tímido y demás, tiene 40 invitados y la novia tiene 200 invitados. Ah, pero tienen 20 en común. Entonces serían 40 más 200 son 240. Menos los que tienen en común, para no contarlos dos veces, sería 220. Para eso te serviría la unión. Antes de continuar, bueno, mostrándoselos como un ejemplo. Tenemos el conjunto A, que es ABCD, el conjunto B, CDEF. Al unirlos, la C y la D se ponen una sola vez. Recuerden que los elementos de un conjunto no son repetidos, es decir, son únicos. Es como ustedes. Si dijera, voy a juntar elementos, pues cada uno de estos elementos es único. Entonces, aunque los junte, pues no pueden, no van dos veces. ¿Sí? O sea, por decir, yo puedo, el conjunto A son todos los compañeros que le van al América. El conjunto B son todos los compañeros que le van al San Luis. Una pregunta, ¿puede haber compañeros que le vayan a los dos? Sí. Entonces no los cuento dos veces. Al momento de unirlos, los pongo una sola vez. Porque podría decir, son 4 de este lado, 4 del otro. Son 8. Ah, pero hay 2 repetidos. Entonces en realidad hay 6. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro, compañeros? Sí, profe. A Sí, ver, profe. una Sí, Doc. pregunta. Quiero que me den alguien de ustedes un ejemplo de una aplicación de la unión. Pues Piénsenle, piénsenle. yo tengo un ejemplo que, pues, yo que hice el programa, Ajá, tenía una, ya cuando usaba los valores hexadecimales, teníamos los ajá. valores en letra, y había valores que aceptaba y había valores que no. Y pues para sacar un array que pues me contara los valores que sí, que no se pueden, comparaba un array que tenía los valores que se pueden y los valores que no, y de ahí sacaba un array que tenía los que no se podían, comparando los que tenía, los que aceptaba y los que no. Y ahí se eliminaban, bueno, con tal que se eliminaban los que se repetían. Ajá. Sí, o sea, se hace una unión de los válidos y los no válidos, dependiendo la base, ¿no? Ajá, dependiendo la base. Exacto, tienes toda la razón, porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer la unión de los válidos para base 16 y los válidos para base 5, entonces no son igual. O sea, en realidad ahí, en ese caso, la unión se convierte en un subconjunto.
porque normalmente los elementos de una base inferior son un subconjunto de la base superior, es decir, todos los elementos, el alfabeto de la base 2, que es el 0 y el 1, están contenidos también en la base 3, que sería 0, 1 y 2, y todos están contenidos en la base 10, que sería 0 hasta el 9. Entonces funciona más como subconjuntos. Sí, también es una manera de verlo, el de que tú juntes uno con otro, de tal manera que estos valores te sirvan para alguna operación. Por ejemplo, algo que hice yo hace poco, dejen ver si es el concepto de que me puse a evaluar, me puse a checar cómo me evaluaban los alumnos para una cuestión estadística. Yo porque también doy la materia de estadística. Entonces junté las evaluaciones de varios años y afortunadamente me fue bien. O sea, junté las evaluaciones de hace como 6 años, 8 años y empecé a unir las evaluaciones. Empecé a unir las evaluaciones de 2015, 2014 y así, 2016, 17, 18. Entonces las empecé a juntar todas. Claro que ahí son eventos, el que evalúa en el 2014, pues no vuelve a evaluar en 2015, normalmente son diferentes. Y pues me fue bien. Entonces junté, o sea, la unión es para juntar. La intersección es el concepto de lo que es común, ¿sí? Lo que es común, regresando a los ejemplos, esto me sirve, matemáticamente se expresa así. X tal que X, lo voy a poner. X tal que X pertenece a un conjunto A y X pertenece a un conjunto B, es decir, pertenece a dos cosas al mismo tiempo. Decíamos que la intersección es muy útil porque nos permite generar valores que pertenecen a dos conjuntos, ¿sí? Muchas veces, cuando ustedes evalúan una solución, necesitan que cumpla más de una condición. O sea, por ejemplo, yo me voy de viaje y digo, necesito que sea entre cierto precio y necesito un hotel. Necesito que sea entre cierto precio y que esté en cierta zona y que tenga tales cosas, por ejemplo, que acepte tarjetas de crédito, cosas por el estilo. Entonces, la pertenencia a cada uno de esos conjuntos, pues me permite de alguna manera, no, estas no son solicitudes de amistad, yo no quiero eso. Me permite ver que algo pertenezca a más de una cosa. Por ejemplo, pongamos un caso. Este, por ejemplo, tengo a mi amigo Claudio. Y hay una parte cuando pones en amistad, que creo que todos lo han visto, ¿se fijan en esta parte que dice amigos en común? ¿Esto a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando decimos amigos en común en Facebook, compañeros? Aquel tiene amigos que usted tiene agregado en su perfil. Ajá, y que son tanto amigos de Claudio como son amigos míos, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Compañeros, ok. Entonces, eso es una intersección. Ahora les pondré otro caso. Por ejemplo, voy con otro amigo, Juan Carlos. Y vemos sus amigos. Aquí mi pregunta interesante con Juan Carlos es, con Juan Carlos, que aquí no me lo pone bien, pero si se fijan en el otro caso eran 6 amigos en común. Y aquí si se fijan pues son más de 6 obviamente. ¿Con quién guardo una mayor amistad o tengo más cosas en común? ¿Con Juan Carlos o con Claudio? Con Claudio, profe.
¿Con Claudio tengo más cosas en común? Con Claudio nada más tengo 6 amigos en común. Y aquí tengo pues, un montón. No, perdón, es que no había visto bien. A ver, no sé si queda clara la idea. La intersección es un elemento que pertenece a dos conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? A dos o a tres o a cuatro. No importa. Significa que son cosas en común, ¿sí? En este caso, por ejemplo, con Juan Carlos tengo más cosas en común. Por lo tanto, tienes una mayor amistad. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Tiene sentido o no? Estadísticamente, por ejemplo, hay varios estudios que han demostrado que las parejas que tienen más contactos en común en Facebook tienden a ser más estables. Y al revés, aquellas parejas que tienen menos contactos en común o simplemente menos cosas en común tienden a ser más inestables. De hecho, que dicen que los opuestos se atraen, pero la estadística y la ciencia nos muestra que si quieren tener mucho, o sea, quieren durar mucho con una pareja, tienen que ser lo más parecidos posible, es decir, tienen que tener lo más en común posible, ¿sí? Si quieren que dure. Una cosa es que te atraiga y otra cosa es que dures con ellos. Ahora, lo mismo sucede, por ejemplo, con la escuela. Con la escuela yo le ayudé a mis hijos a escoger sus carreras, bueno, por lo menos el que está en la carrera y un poco también con la que está en el bachillerato. Y lo primero que vimos fueron las cosas en común. O sea, dices, a ver, ¿quieres estudiar esto? ¿Qué cosas en común tienes con el perfil de la carrera? Eso es algo que tenemos que ver muy importante. Cuando ustedes escogieron la carrera, tenían que haber visto las cosas en común de ustedes con la carrera. No tienes cosas en común o tienes muy poquitas, entonces no es adecuado que escojas esa carrera. ¿Sí? O sea, hay que dejarse de la parte de es que me gusta o es que yo creo o es que yo siento. No. La matemática aquí nos ayuda y nos dice, a ver, tienes una intersección pequeñita. Por ejemplo, aquí en los conjuntos mismos, ¿cuáles son los elementos en común C y D? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos conjuntos y tienen mucho en común, significa que los dos conjuntos son muy parecidos. Y depende la situación. O sea, hay veces que te va a convenir que tengas conjuntos muy parecidos y al revés. Puede ser un caso donde tengas dos conjuntos que no tengan nada en común. A dos conjuntos que no tienen nada en común se les llama disyuntos o disjuntos también. En lugar de la Y usan la J. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo quiero aplicar el concepto de suma aritmética, me conviene aplicarlo en conjuntos disyuntos. O sea, la suma, como la entendemos, el 5 más 3 es igual a 8, es aplicable solamente en conjuntos disyuntos. Es decir, cuando esos primeros 5 no tienen nada en común o no son los mismos que en el otro conjunto de 3. Así cuando decimos 5 más 3, pues es 8. Y es válido y es bueno. ¿Sí? Ahora, al revés, para otro tipo de aplicaciones, ahorita lo que dijo Isaac tiene mucho sentido. Muchas veces cuando tienes una solución, juntas lo de una solución con otra solución y tratas de buscar elementos que cumplan las dos cosas. ¿Sí? Pongamos ahorita lo de las vacunas. Tú puedes hacer una solución que por un lado mate al virus, pero por otro lado no te perjudique. Esa es una intersección. Por un lado tiene que matar al virus, o sea, por la gente que decía que le ponían cloro, mata al virus quizás, pero te mata también a ti. Entonces ahí no te conviene. Entonces la intersección se basa en eso. Ejemplos, eh, tipo o curiosos de la intersección.
Si en la intersección uno de los conjuntos es un subconjunto del otro, en diagramas de Venn se vería así, entonces se dice que por ejemplo, en este caso, la intersección de B y A es igual a B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los elementos de B es un subconjunto de A. Entonces, esto de aquí, la intersección de A y B es igual a B. Y se puede simplificar. Cuando nosotros nos enseñaron álgebra, es decir, cambiar los números por letras, algo que nos enseñaron muy importante es el concepto de poder simplificar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos de resolver problemas, siempre tratamos de buscar el concepto de óptimo. Es decir, de que ustedes puedan lograr una solución, pero con el menor número de recursos o con el menor esfuerzo posible. ¿Sí? Si no, pues todavía estaríamos aventando rocas, ¿no? Entonces, ¿qué se busca en lo óptimo? Pues se busca de que, oye, tienes esto de este lado, que son un operador, y del otro lado tienes un solo elemento. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues el del lado derecho, porque el del lado derecho nada más es uno, y el del lado izquierdo es una operación. Entonces, cuando aprendes esas reglas de álgebra, tú vas a poder ver, y vamos a verlo, de cómo esto se convierte en otra manera y esa otra manera puede ser más óptima. Ahora, el caso de los conjuntos disjuntos. Los conjuntos disjuntos son dos conjuntos que no tienen nada en común. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a poner un caso. Regresando al ejemplo que nos ponía Aarón. Yo puedo decir que el alfabeto de la base 4 es un subconjunto del alfabeto de la clase de la base 10. La base 4, sus elementos son 0, 1, 2 y 3. De la base 10 son 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Entonces, el alfabeto de la base 4, que es B, está dentro del alfabeto de la base 10. ¿Ok? Luego, ¿cómo se llama? En el caso de disjuntos, ¿alguien me puede dar un ejemplo de dos conjuntos disjuntos? Dos conjuntos que no tienen un elemento en común, que no tienen elementos en común. A ver, compañeros, Emanuel, Rubén, Eduardo, Evelyn. Dos conjuntos que sean disjuntos. ¿No se les ocurre? Podrían ser, pues, los animales. Pues un conjunto de leones no tiene nada que ver con un conjunto de cebras. Correctísimo. A ver, si tengo el conjunto de los alumnos del tecnológico y tengo el conjunto de los alumnos activos del tecnológico y tengo el conjunto de los alumnos activos de la Politécnica, ¿ustedes creen que haya alguna intersección? ¿Un alumno del tecnológico que esté estudiando al mismo tiempo en la Politécnica? ¿Creen que sí haya o no? Pues pertenecen al mismo grupo, bueno, al mismo conjunto de que son alumnos, ¿no? Pero en Claro, diferentes. los dos pertenecen al conjunto universo de alumnos. Mi pregunta es, si crees que haya un alumno que esté activo en las dos escuelas. No. Exacto. Entonces, podemos decir que el conjunto de los alumnos del Tecnológico de San Luis con el conjunto de los alumnos de la Politécnica son distintos o no. Un alumno, ¿cómo?
¿Cómo era la pregunta, profe? Que como que no entendí. Sí, o sea, el conjunto de los elementos, de los alumnos que están en el Tecnológico de San Luis, ese conjunto es disyunto con el conjunto de los alumnos que están activos en la Politécnica. ¿Es disyunto o no? O sea, que si un alumno es igual, un alumno del TEC es igual a un alumno que está estudiando en la Politécnica. No, no, Isaac, me estás entendiendo mal. Que si, o sea, por ejemplo, Isaac Grimaldo puede estar, creen que puede estar en el tecnológico y al mismo tiempo inscrito en la Politécnica, que esté inscrito en las dos escuelas, Ah, no, profe, ¿no, verdad? casi imposible. No, no es imposible, aclarando. O sea, puede ser que un alumno esté en la mañana en una y en la otra en la otra, pero es muy difícil porque también para transportarse y todo ese tipo de cosas. Yo sí he conocido gente que estudia en dos escuelas al mismo tiempo, pero son casos muy raros. Ahora al revés, por ejemplo, pongamos el caso de Evelyn. ¿Ustedes creen que haya una intersección entre los contactos de Evelyn Guadalupe y los míos? No. No. Exacto, ¿no? A ver, regresemos a la parte de Facebook. Te dice, yo tengo contactos en común con él, pues sí, tengo todos estos. Ahora, vamos a buscar a alguien que, por ejemplo, de mis contactos, todos mis amigos, eh, es que casi todos tienen contacto. Ah, bueno, este es un buen ejemplo. Adrián. Adrián, buscamos en los amigos de Adrián y chequemos amigos en común. Tenemos, ¿ese quién es? Sí. Yo pensé que no tenía amigos en común con él. Supuestamente sí tengo uno. Ah, bueno, por ejemplo, lo presiono y le digo sus amigos. Y, bueno, sí, me dice que tenemos amigos en común a Adrián. Ah, fácil. A ver, volvamos a entrar y le digo que entramos a esto y le pregunto a ver por buscar en Facebook. A ver, vamos a buscar en Facebook y le pregunto por John Biden. Biden no. No me acuerdo si se llama John Biden. Otro alguien. John Hayes. Quién sabe quién sea, ¿eh? Así que nada más lo agarré al azar. Que es un muñeco. Bueno. Y le pregunto amigos. Y amigos en común. Sí, tengo amigos en común con mucha gente. Ok, alguien con el que no tengo amigos, no debería de tener amigos en común. Cepillín, acaba de morir. Más información. Sí, pero él no me permite ver sus amigos. Bueno, se supone que, por ejemplo, yo no tengo amigos en común con él. Entonces, cuando no tienes amigos en común, sucede esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Amigos en común significa que no hay nada que tengamos así, nada que ver. Otras cosas. Siguiente operación, diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos se entiende o se denota con un menos, como la resta, y se lee A menos B, y la definición es la siguiente. Es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. ¿Sí? Que pertenecen a, pero con el simbolito tachado, significan pertenecen a un conjunto A y no pertenecen a un conjunto B. Un ejemplo sería el siguiente,
Los alumnos aceptados son los alumnos que fueron aspirantes y que no pertenecen a los rechazados, ¿sí? Es decir, tenemos todos los aspirantes y le quitamos los que son rechazados. Eso gráficamente se puede mostrar aquí en este diagrama de Venn. El conjunto A son todos los aspirantes. El conjunto B son todos los que rechazaron. Entonces, el conjunto A, lo que queda aquí en blanco, quitándole esta parte en gris, son aquellos que son aceptados. Una pregunta. ¿Yo puedo mandarle una solicitud de amistad a alguien que ya tengo como amigo? No, ya no. No, ¿Por qué? porque ya lo tiene de amigo. Sí, porque no tendría sentido, ¿verdad? Facebook, entonces, ¿qué operación utiliza? Facebook, utilizaría esto que vemos aquí. Nosotros podemos ver el conjunto A de todos los posibles contactos que existan. El conjunto B son tus contactos. Entonces, ¿cuáles te va a dejar escoger o cuáles te va a dejar mandarle una invitación de amistad? A los que no pertenecen a tus amigos. Exacto, a todos los demás, menos a los que ya escogiste. ¿Están de acuerdo? Otro caso curioso en cuanto a la resta de conjuntos. Si yo le digo, le voy a quitar a le voy a quitar los conjuntos que son disjuntos. Los elementos de A que no están en B o son A, son el mismo A original. Es decir, voy a quitar ¿cómo se llama? Imaginemos, tengo el conjunto de, el conjunto de alumnos de matemáticas discretas y le voy a quitar todos esos alumnos que tengan el conjunto B, son los alumnos que tienen más de 30 años. El conjunto A son los alumnos de matemáticas discretas. El conjunto B son los alumnos que tienen más de 30 años. ¿Cuántos de ustedes del conjunto tienen más de 30 años? Nadie, ¿verdad? Ok. Entonces yo puedo decir que la intersección de los alumnos de matemáticas discretas con los alumnos que tienen más de 30 años es así. No tienen una intersección. Es decir, no hay un alumno de matemáticas discretas que tenga más de 30 años. Entonces, por lo tanto, al sacar la resta, ¿qué es lo que me va a quedar? Yo voy a sacar de aquí a los alumnos que tengan más de 30 años. ¿Cuántos alumnos me quedan? Pues todos. Exacto, todos. Eso significa que cuando mis conjuntos son disjuntos y hago una resta, entonces me va a quedar igualito, me va a quedar el original. Al revés, esto de aquí, esto que vemos mostrado de esta manera, es lo que es la resta aritmética. La resta aritmética es, tengo 8 y le quito 5, me van a quedar 3. Tengo 8 elementos, de los cuales 5 están aquí adentro, entonces son 8 menos estos 5. Afuera, ¿cuántos voy a tener afuera de este conjunto B? 3. Exacto, 3, perfecto, ¿sí? La resta aritmética es esto. La resta aritmética es un subconjunto de la diferencia de conjuntos. No todas las restas son diferencias de conjuntos.
como este caso, ¿no? Entonces llamamos que es un caso o es un subconjunto. Por ejemplo, comenta lo que les dije. Es algo, lo que les dije al principio es algo que nada más se los digo a ustedes porque es el grupo que sucedió eso. Al grupo que tengo ahorita en 10 minutos, pues obviamente no le voy a decir el caso, lo mismo porque eso es tu caso. Entonces la resta es un caso, es un subconjunto de todos los posibles casos de la diferencia. Lo mismo la unión, la suma aritmética es un caso de la unión. O sea, la unión contempla más cosas. ¿Sí? Un caso rápido de la resta, díganme, ¿cuál podría ser? Profe, Ya. yo quería comentar algo saliendo un poquito del tema. Ok, ¿qué pasó? Sobre lo que comentó, iniciando clases, nosotros nunca nos quejamos sobre que nos puso a programar, solamente comentamos que usted nos ponía unas actividades muy, ¿cómo se lo digo? Complicadas y no lo entendíamos perfectamente, tanto a las actividades como cómo explica usted, sin ofender. Y solamente fue eso, nunca nos quejamos de que no sabemos programar o de otras cosas. Sí, lo que pasa es que así me lo pasaron, Emanuel. Sí, o sea, ese es el problema. Yo les decía, yo vengo de una vecindad y la verdad no se manejan las cosas así, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí, yo entiendo que son cosas complicadas. No te lo discuto. Pero pues lamentablemente ahí es lo que van a trabajar más adelante, lo que es la lo que es la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, pues son igual, son parecidas, ¿no? Entonces sí es bueno, yo también les daba la opción, ¿no? De que, pues, igual no te expliqué bien esta vez, pueden checar las clases del semestre pasado, o los libros, o demás, porque, o sea, el problema que yo tengo también, y es un problema, pues, fuerte, pues es que tengo un tiempo, ¿no? O sea, yo tengo que reportar resultados y así es pues, cómo funcionan las cosas, de que te dan tiempos, te dan un cronograma y tienes que terminar en ese tiempo, o sea, es como, por ejemplo, dicen, no, pues la comida estuvo medio cruda porque sí, pero me dijiste que tenía que sacarla en 5 minutos, pues ya qué hago. Y lamentablemente esta materia es así de cargada, es muy cargada, o sea, tiene muchísimas cosas y trato de, pues, de que vean lo más posible que les va a servir después. Y yo entiendo, Manuel, o sea, la queja en ese sentido, pues sí, pero el problema que tengo, pues es que tengo varias restricciones yo también, ¿no? O sea, yo tengo que terminar a tiempo y tengo que explicarles esos temas pues muchas veces, pues lo único que se me ocurre es eso, ¿no? Que lo vean más de una vez en la grabación y si de plano por varias veces no le llegas a entender que es válido también pues tratemos de hacer espacio para un segundo repaso, pero muchas veces puede ser que ni así, ¿no? Entonces, yo tampoco me enojo con que digan, pues lo vemos en otro tutorial y a ver si al otro sí le entendemos, ¿no? Puede ser, o sea, yo a mucha gente, yo no le entendía a mis maestros, pero pues le entendía al libro, ¿no? Pues ya. Y a veces ni al libro, y pues ahora tienen esa ventajota, o sea, véanlo así. Y de nuevo es lo que les decía, pues es una cuestión de servicio. O sea, yo le doy servicio a los tantos grupos, 5 grupos. Entonces, pues yo entiendo que cada uno es particular y cada uno tiene sus razones, pero no puedo específicamente y como yo no doy asesoría fuera de la clase porque no tengo tiempo, pues no podría dedicarme específicamente a Carlos Osvaldo qué dudas tuviera o Rubén qué dudas tuviera, eso no puedo, sí, o sea, lamentablemente pues me ocupo en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues no puedo, o sea, lamentablemente no puedo, pero pero es importante que se vayan acostumbrando a eso, porque sistemas es así, ¿eh? Sistemas es de que no te van a explicar muchas cosas, porque aparte esto va cambiando pues cada año, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando programas,
resulta ser que en un año la versión que tienes ya está deprecated, como dicen en Java, y ahora ya tienes que aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, esto es mucho de uno. Digo, no, esto no es nada que ver con cuestiones personales, o sea, no, por eso no dije fue Manuel o fue Isaac o fue Rubén. Y de hecho, pues, incluso como buena oferta de paz, no sé si les interese o álcenme la mano, ¿qué le interesa que les pase un pack de libros de programación? Coste que yo no les voy a dar programación, pero que les puede servir más adelante y que leyéndolos igual puede ser que les ayude. ¿A qué le interesa? Sí, para juntárselos. 1, 2, 3. Ok, entonces trato del fin de semana juntarlos y les mando a la liga del Drive, ¿no? O sea, como les digo, esto no es una cuestión personal. Yo lo trato como mi trabajo y mi trabajo es tratar de que ustedes salgan lo mejor posible, la mayoría. Ese es mi trabajo. ¿Y por qué? Porque pues, mi trabajo, me pagan bien por ello. Y aparte porque yo veo muchos, les digo, veo muchos chavos de muchas escuelas, regiones y demás, y la verdad la competencia está bien dura. Son chavos muy buenos, muy dedicados y hay que esforzarse. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, Ya que profe, no me dieron solamente era para aclararles. ya. ¿Qué pasó, Manuel? Sí, no, claro, lo que te digo, esto no tiene nada que ver con cuestiones personales, digo, No, sí, está aprendan bien, eso. porque sí Sí, no estuvo raro eso. tenemos nada de eso. Sí, ya lo entiendo. Pero bueno, ok. Entonces mi compromiso es ponerles los libros y bueno, el lunes tratamos un poco más de ver la diferencia porque es algo que sí, algo batallan bastante. Tratan de repasar la parte de la unión y la intersección. Se los pongo ejemplo en Facebook porque casi todo el mundo trabaja con eso, pero también vamos a ver cómo se aplica, por ejemplo, en Google, cómo lo hacen y cómo lo utilizan. Y lo utilizan, ¿eh? O sea, realmente así hacen las cosas. De hecho, cuando les hacen una recomendación en Facebook, no es otra cosa más que teoría de conjuntos. Es conjuntos. Cuando les hacen una recomendación en Amazon, en Mercado Libre, todo eso son, traten de apreciar cómo se aplican los conjuntos ahí, cómo se aplican operaciones de unión, intersección o diferencia. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna otra duda, nos vemos el lunes. ¿Va? Ah, no es cierto, ustedes los veo mañana, perdón. Es que todos los grupos los tengo de lunes a jueves, menos ustedes. Mañana continuamos con esto. ¿Va? Sale, nos vemos. Dale, gracias. Bye.